Entonces, de nuevo, bienvenidos e invitamos a Diego Aristizábal, director de los eventos del Libro de Medellín, para que nos dé un saludo también y podamos comenzar este seminario. Hola, buenos días a todos. Qué rico que hayan aceptado la invitación, pues, de reunirnos a hablar justamente de las expediciones abordadas obviamente desde el periodismo. Ahora les contó pues un poco el recorrido que hemos hecho desde los últimos 2 años, 3 años, donde quisimos tener una mirada desde diferentes aspectos pues, del periodismo y de cómo obviamente el periodismo se vuelve fundamental para la fiesta del libro. Pero quiero hacer énfasis como en algunas cosas que este año van a ocurrir en los eventos en la fiesta del libro. Uno, ustedes saben que la fiesta se hace para que finalmente en la ciudad cada vez más personas se enamoren de manera desprevenida de la lectura. Entonces Jardín Lectura Viva es fundamental en la fiesta del libro. Durante estos 13 años, digamos que hemos venido formando lectores lentamente, y eso se ve pues creo que en la dinámica de la ciudad. Este año por primera vez vamos a tener una librería que se llama Librería Jardín Lectura Viva. Creo que ustedes han visto en la fiesta que llegan muchos niños o jóvenes, uno cuando está en la universidad vive sin plata, entonces uno ve que se llevan a veces cosas que como que uno dice, qué bueno que se puedan llevar un buen libro, qué bueno que se pudieran llevar algo con los pocos pesos que carga un niño en el bolsillo o un joven en el bolsillo. Esta librería, que está muy enfocada a niños, va a tener esos precios pues a precio de niños, como lo hemos llamado nosotros. Ahí no puede entrar ningún adulto, y lo que buscamos es que justamente los niños empiecen a tener esa conciencia de la cadena del libro. Pues sabemos que obviamente los libros son costosos, pero queremos que obviamente así paguen algo que es simbólico, sean conscientes de que efectivamente hay un montón de gente detrás. Hay un escritor, hay un diseñador, hay un ilustrador, hay un corrector, hay un editorial, hay un distribuidor, hay un lector, hay un montón de personas detrás de esta cadena del libro, y queremos que en Medellín, desde los niños, empiece pues como a ver esa conciencia. Es decir, desde la fiesta obviamente lo que se va generando es un montón de cosas bonitas alrededor del libro. Creo que ustedes son unos soñadores que aman la literatura tanto como nosotros la amamos, y obviamente tratamos pues como de llegar de diversas maneras. Entonces, bienvenida Isolda, al escenario todo tuyo. Me alegra mucho ver estudiantes, personas que están inquietas con este mundo periodístico y obviamente que tienen el sueño de trabajar por una sociedad mucho mejor, porque finalmente ese es el objetivo esencial del periodista, ¿cierto? Ayudar a construir una sociedad mejor desde nuestra tarea de informar y propender porque cada uno tenga mejores herramientas para poder opinar y decidir en el ejercicio pues, de su ciudadanía. Entonces, digamos que eso es un primer acercamiento importante para yo pensarme como qué podría ser ese mundo del periodismo, y además acercándome a una empresa importante, pues obviamente en la ciudad como era el colombiano y como sigue siendo en el tema de los medios de comunicación y la importancia. Y bueno, me vinculo laboralmente al colombiano y ahí empiezo pues toda mi carrera como periodista, paso la práctica y otro momento feliz de la vida de uno, escoger pues y llegar justo al colombiano, la casa que yo he visto desde pequeña, y bueno, ahí estoy y ahí me he quedado pues 23 años largos. A través de mi expedición periodística pues me encuentro con que mi vida, y creo que la vida de los periodistas, va transcurriendo a la par de la vida del país. O sea, nosotros como ningún otro profesional creo que vivimos y sentimos lo que pasa en el país, o sea, lo tenemos en la piel, porque si tenemos que escribir, hablar, dar noticias, opinar, pues seguramente tenemos una relación distinta con la historia a como la tienen otros profesionales que de pronto están más alejados de las noticias y que construyen país y todo esto, pero no sienten como tan propio cada acontecimiento que sucede. Y claro, yo entro al periódico y los primeros días que llego, esta fue la noticia que me recibió: abatido Pablo Escobar. Llevaba 3 meses de práctica y me toca esta noticia. Pues les digo que para uno como practicante
estar en un periódico donde la noticia es esta, que es una noticia mundial, y digamos estar en todo este trasfondo de cómo se arman una edición extra en 3 horas, cómo todos tenemos que estar preparados para lo que viene para la ciudad. Funcionaba, y a las 7 de la noche esta edición extra ya estaba en la calle. Pero en este país, entonces me encontré también las historias de las masacres. Era la época de las tomas guerrilleras en los pueblos de Antioquia, pues obviamente pues nosotros lo sentíamos mucho más porque era el tema del oriente antioqueño sacudido por toda la guerra, el Urabá con los paramilitares. Entonces todos los días nos levantábamos con una masacre, con un ataque terrorista, con un atentado a un pueblo. Entonces digamos que uno se va forjando como en esa historia y uno dice, bueno, ¿y cuál es el papel nuestro alrededor de todos estos temas? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y obviamente pues el postulado en el periódico era muy simple, pero no tan fácil de resolver, y es que nosotros teníamos que visibilizar todo ese ejercicio, digamos, de las víctimas para que no se quedaran solas. Llegábamos a pueblos donde nadie más llegaba, ni siquiera las autoridades. Pasó cuando los compañeros fueron al ataque a Bojayá, llega primero la prensa que las autoridades. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando nosotros llegamos a un sitio como esos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a contar? ¿Qué vamos a decir? Y eso es un miedo que uno siente como periodista cuando se encuentra con esas situaciones tan devastadoras y de frente al dolor, encontrarse las escenas de las familias buscando a sus familiares en la selva porque por ahí los dejaban, pues era una cosa que a uno lo mueve mucho. Pero como periodista hay que aprender también como a separar esos momentos dramáticos, ¿cierto? A manejar las emociones, porque tenemos otra obligación mayor. La nuestra en ese momento no es personal, es con una sociedad que está esperando que nosotros demos cuenta de esos fenómenos. Y como paradoja hoy, justo, el cubrimiento de los acuerdos de la primera sentada de Pastrana con las FARC, pues estuvimos en el Caguán, pudimos recorrer, digamos, esa zona, estar desde allí contando cómo evolucionaba el proceso de paz. Y bueno, cuando también se levanta, estamos, digamos, informándole al mundo esto, y son noticias que a uno sí le cuestan bastante, porque imagínense uno hacer este recorrido de dolor, de odio, de violencia, con una esperanza de un acuerdo y luego se desbarata. Entonces, digamos que el periódico tiene que, digo ahí en ese momento el periódico, asumir posturas en favor de qué. Ya en ese entonces yo era redactora del área política, y digamos que, bueno, antes estuve en Paz y Derechos Humanos, aquí ya estaba en política y ya me tocaba ver la guerra desde otra perspectiva, la perspectiva política, ¿cierto? Cómo el paramilitarismo también se metió en todas las esferas del poder público y digamos, empezó como toda esta incredulidad frente a las instituciones del Estado, como todo, digamos, uno decía, pero a ver, estos señores que son la fuente mía diaria, y esos son cuestionamientos que uno se hace también como periodista, todos los políticos, o sea, son 102 senadores y de ellos había 35, 37 envainados con el tema de la parapolítica. Entonces uno decía, son las fuentes mías, son los senadores antioqueños, los representantes antioqueños. ¿Qué he estado haciendo yo entonces como periodista contando y haciéndolos a ellos de voceros? Pero ver todo este desmoronamiento institucional, entonces el periodismo en ese momento estaba llamado, digamos, a mantener la institucionalidad en lo que se pudiera, porque era la justicia, era el Congreso, eran los alcaldes, eran los gobernadores, todos de alguna manera impregnados como de todo este ejercicio de la ilegalidad. Era el deber de los medios de comunicación, y lo sé porque el colombiano lo asumió de esa manera, de defender la institucionalidad, o sea, no a las instituciones o a quienes estaban en ese momento sentados ostentando una curul, pero sí que se mantuvieran, digamos, la democracia, porque podíamos estar en riesgo de irnos a un extremo de una dictadura o de un caos absoluto frente a quién gobierna y cómo gobierna. Pero si uno se pone a mirar en detalle, estamos llenos de esfuerzos colectivos, individuales, de personas que luchan cada día por hacer un mejor país. Entonces,
Bueno, yo he aprendido mucho en todo este viaje periodístico, obviamente, y uno de esos ha sido entender mejor el país. Hoy que, digamos, estoy en la posición en la que estoy en El Colombiano, después de haber sido practicante, periodista en todas las áreas, hasta me tocó cubrir un mundial, pues deportes. Lo único que no he cubierto realmente ha sido temas económicos, pero digamos que he pasado por todas las áreas de la información, y digamos que hoy estar en la posición que estoy, que soy macroeditora del área local, también fui macroeditora del área actualidad, que es política, en el periódico Política, Nación e Internacional, pues me permite mirar los hechos también como en retrospectiva. Y mirar cómo ha sido también el país, cómo se compone el país hoy. Revisando esa historia, pues da un valor agregado, da un valor, un contexto que yo creo que es importante a la hora de escribir las noticias que estamos escribiendo hoy, ¿cierto? Porque uno empieza a entender un poco la realidad de este país. No digo que conozco todo lo que pasa en el país, porque pues eso será demasiado pretencioso, pero sí es importante, digamos, tener el contexto y el background de lo que uno ha vivido como periodista a la hora de escribir los textos y hacer un contexto. Y obviamente lo más importante es la responsabilidad de lo que hacemos. Cada información que nosotros publicamos tiene un efecto. No hay nada que nosotros no digamos que no tenga una repercusión, la más mínima. Alguien que se siente afectado, alguien que le duele lo que escribimos y que eso lo motiva a hacer cosas. Es muy bonito cuando uno hace las historias de personas que necesitan algo, digamos lo más elemental, un tema de salud, y a través de una nota que uno hace logra que a esa persona la atiendan. Pues digamos que eso es importante, ¿cierto? No es la gran noticia del día, pero a esa persona le cambia la vida, ¿no es cierto? Pero yo creo que la reportería sí es un oficio de carpintería, es un oficio de rutina, es un oficio que nos demanda lo mejor de nosotros, la mejor capacidad que tenemos, porque de ahí salen las historias. Entonces, si no hacemos bien el trabajo de la minucia de la carpintería, es muy difícil que consigamos un resultado final. ¿Qué marca la diferencia? Desde mi punto de vista, el compromiso con lo público y con la verdad. Yo no publico para mi interés personal, yo estoy publicando en una plataforma que tiene un impacto en la ciudad, que tiene un impacto en lo público. Yo creo que los periodistas trabajamos para lo público, no trabajamos para lo privado. Entonces, en ese orden de ideas, pues es mayor nuestro compromiso con la verdad. Se llama vocación. Muchachos, si ustedes no tienen la vocación para sacrificarse, para buscar hasta el último momento la información que es, para no rendirse frente a las adversidades que significan enfrentarse a fuentes que le están mintiendo, fuentes que manipulan. Si no hay ese sentido de compromiso que le nace a uno desde las entrañas, no desde la cabeza, sino desde las entrañas, es muy difícil poder ejercer esta profesión, porque además demanda mucho sacrificio. Nosotros somos 24/7, pero cuando uno puede lograr entrar a las historias, se encuentra con cosas bien importantes, que es un ejercicio que hacemos a diario, de hacer análisis, de que con nuestros contenidos aportemos realmente a la construcción de una mejor sociedad. Nosotros damos herramientas para que la democracia funcione, eso no se les olvide, porque nosotros formamos opinión, nosotros damos herramientas, nosotros damos información veraz, y eso ayuda a que las personas tomen mejores decisiones informadas. Esa es nuestra gran responsabilidad, y eso es lo que finalmente construye democracia en este país, creo que en cualquier lado. Fundador del diario El Espectador y de Dos Aguas, novela de ficción publicada en 2018 por Angosta Editores. Trabaja en la gestión y curaduría de contenidos patrimoniales de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Bienvenido, Esteban. Bien, muy buenos días para todos. Iba a decir que los de abajo y los de arriba, pero pues arriba no hay. Creo que el periodismo o el periodista también está compuesto, o también es alguien que se enfrenta constantemente a situaciones vitales, a experiencias de vida que lo llevan a desarrollar como competencias en torno a algo o en torno a un tema para poder hablar de ellos. Entonces, yo hoy vengo a contarles un poco lo que ha sido mi vida y lo que ha sido mi trabajo. Por supuesto, no es un ejercicio de vanidad, sino que creo que puede ser ilustrador, especialmente digo que aquí hay mucho público de estudiantes,
creo que puede ser ilustrador para mirar cómo, digamos, como una acción se conecta con una acción en el pasado se conecta con otra acción en el futuro, como con una especie como de efecto rebote, ¿no? Como de acción-reacción. Lo que sucede acá, que uno no entiende muy bien por qué es, termina luego con el correr de los años, con el correr de los meses, permitiéndole a uno las competencias para poder desarrollar una historia, para poder trabajar en algo. Entonces yo les voy a contar cómo llegué yo al periodismo. Yo estudié comunicación social, que es esta carrera como que lo cubre todo y donde pasan tantas cosas. Y cuando yo empecé a trabajar en publicidad y en diseño gráfico, y a mí me parecía un mundo supremamente seductor. Me parecía interesante, me parecía que estaba lleno como de experiencias vitales, y también empecé a trabajar en cine. A mí el cine me gusta mucho, ir a ver cine, y pensé que el cine era igual de divertido que hacerlo, era igual de divertido a verlo. Me llamaba mucho la atención cómo se hace una película, y ambas cosas, la publicidad y el cine, terminaron como por saturarme, y terminaron por cansarme, y terminaron un poco por desilusionarme. Y en el 2012 yo paré mi vida, en diciembre del 2012, y me dediqué durante 4 meses literalmente como a vagar, pero a vagar lo que yo llamo un ocio productivo. Entonces pues yo estaba en mi casa y empecé a sentir como una necesidad compulsiva, como de contar cosas, de contarles cosas a la gente y de tomar fotografías. Digamos que yo había sido fotógrafo en el ámbito como de la afición, y a tomar fotografías, y yo me iba para la calle y empecé a hacer pequeñas crónicas y empecé a hacer pequeños ensayos fotográficos y los empecé a publicar. Esto es el 2013, la época de los blogs, y los empecé a publicar en un blog que yo tenía, y esto es como la primera alerta que yo quisiera hacer. Yo recuerdo ese día, mientras estaba ahorita allí sentado, recuerdo cuando terminé de tomar estas fotos, me encontré con la esposa de un primo y me preguntó como, ¿vos qué estás haciendo? Y yo estaba pues de tenis y trípode, y yo no fui capaz de explicarle muy bien qué estaba haciendo. Las monté en internet, alguien las vio al otro lado desde Bogotá y me dijo, vamos a hacer un especial de Medellín, ¿por qué no nos vendés un par de fotos de Medellín? Y pues a partir de que ya teníamos como este contacto de yo haberles vendido las 2 fotos anteriores, me dijeron, ¿por qué no vas y nos tomas unas fotos de varios lugares de Medellín? Entonces este es como mi inicio en el periodismo, sin yo habérmelo propuesto, sin yo haberlo ni siquiera planeado, pero es como el efecto rebote, la acción-reacción de yo haber hecho un cambio de vida y aprovechar, digamos, ese tiempo de ocio generando unos contenidos, no sé si decirlos como de valor, pero que al menos eran unos contenidos distintos a lo que abundaba en la red. Y eso me conectó a mí, yo sin tener idea, me empezó a conectar con el mundo del periodismo, y luego, como les digo, me ha llevado hacia lo que hago hoy en día. Esto es de la revista Diners del 2013. Y aquí volví a entrar en el ámbito del arquero suplente, y es que como ya me había hecho como una suerte de, llamémoslo como de prestigio como fotógrafo, pues dijeron, bueno, este pelado a lo mejor también sabe escribir, la misma historia, faltaba un periodista para un texto. Y me dijeron, ¿usted es capaz de escribir esto? Y yo dije, bueno, sí, hágale, yo lo escribo. Y empecé a orbitar, digamos, como en torno a las historias como de estilo de vida, ¿no? Que son lo que publican estas revistas. Pero yo estoy seguro, digamos, como hoy, a partir de las reflexiones que he hecho, que a mí esto me va a servir para algo en la vida. Y es que yo creo que un periodista es alguien que se expone a situaciones vitales, y esas situaciones vitales le dan la competencia necesaria para luego hablar de algo. Si existe algo como un consejo que yo podría dar, es que uno como periodista se tiene que exponer a la mayor cantidad de experiencias vitales posibles y a la mayor cantidad de temas posibles, con los ojos de la curiosidad y con los ojos de que eso luego va a servir para otras cosas. Luego el empezar a trabajar pues como con estas revistas, lo que veíamos anterior era la revista Credencial, me llevó a trabajar en la revista Arcadia. Todo esto es como periodista freelance. Uno piensa que las revistas son esta gran mesa de redacción llena de gente, y pues creo que nadie me va a matar pues como por decir la infidencia. La revista Arcadia son 3 personas, son el director, la editora y el editor web, no sé si es una editora web. En el momento en que yo trabajaba, el editor se llamaba Christopher Tibel, que trabaja en este momento en Planeta, y él me decía, era muy como cuando llaman por teléfono y dicen, por favor me pasa a la persona encargada del teatro, y era como de, tocaba pasar ahí a la recepcionista. Entonces las revistas funcionan mucho con lo que llaman colaboradores. Yo trabajaba como colaborador de la revista Arcadia,
Entonces Benjamín de la Calle un poco empieza a ser lo que yo llamo el fotógrafo de los distintos, ¿no? Es un personaje que cuando mira que hay alguien distinto, que hay alguien diverso, todos esos temas que hoy en día nos convocan y de los que hablamos con mucha tranquilidad, pues Benjamín de la Calle los empieza a retratar, y esa es la razón por la que aparezca el personaje, digamos, como caracterizado de las dos maneras. Seguí escribiendo de fotografía. Esto es sobre Alberto Aguirre, columnista de prensa. No sé, ¿conocen quién fue Alberto Aguirre? Sí. Okay. Columnista de prensa duro, es decir, una especie como de una mezcla como Antonio Caballero con Fernando Vallejo, por decirlo de alguna manera, que había sido además de eso librero, un tipo también, bueno, de hecho, vamos a tener un poco más en su historia porque también tiene mucho que ver con lo que yo estoy hablando. Él fue hasta director técnico de la Selección Colombia de ping-pong. Y no es broma. Tuvo una revista de cine, cubrió mundiales de fútbol, librero, fue el primer editor de El Coronel no tiene quien le escriba, y además de eso había desarrollado, digamos, una afición también oculta que era la fotografía, un tipo como multidimensional. Y aunque se sabía todas esas cosas, hasta que había sido técnico de ping-pong, no se conocía muy bien como su obra fotográfica. Y yo hice una pequeña investigación de su archivo fotográfico que lo encuentra la familia, y escribí pues este texto sobre como la profesión oculta de Alberto Aguirre. Y pues digamos como salto a lo que hago hoy en día, que es que, como les digo, yo trabajo en la Biblioteca Pública Piloto, y yo no sé si yo, espero que me lo entiendan como chiste, me inventé un nuevo género periodístico